despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vivimos ocupados. Muchas cosas pasan a diario en nuestras vidas y en un periodo de 24 horas hacemos muchas preguntas diferentes como ¿qué comer? ¿Cómo vestirme? ¿O con quién relacionarme? A veces nos hacemos preguntas más importantes como ¿qué quiero ser cuando crezca? ¿Con quién me casaré? ¿O dónde viviré? Pero de vez en cuando nos hacemos preguntas aún más profundas. Preguntas como ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Hay algo más en la vida? Cuando tenía 17 años estaba comiendo una hamburguesa con 2 amigos. Mirábamos por la ventana y comentábamos de algunas tiendas cruzando la calle. De pronto me di cuenta de que no podía leer ningún letrero, por más que lo intentara. Le pregunté a uno de mis amigos si me podía prestar sus lentes. Y en cuanto me los puse, me di cuenta de que podía ver todo. Colores, formas, palabras. Me sorprendió que todo estaba tan claro. Y antes podía ver, pero ahora podía ver realmente. Para mí es la mejor forma de describir la diferencia que Jesús hace. Jesús es el lente a través del cual vemos a Dios. También es el lente por el que vemos al mundo de forma tan diferente. Escuché que alguien dijo que en nuestro corazón es como si hubiese una cubeta de felicidad, que siempre tratamos de llenar. Y se oye así. Si tuviera más dinero, o mejor ropa, o una nueva novia, entonces sería feliz. Pero lo raro es que no importa cuánto tratemos de llenar nuestra cubeta de felicidad, seguimos añorando. Y aunque sean cosas fabulosas, no podemos quitarnos la sensación de que debe haber algo más en la vida. Es como si hubiera un vacío en nuestro corazón. Existe una sed más profunda y espiritual que todos tratamos de satisfacer. Jesucristo, figura central de la fe cristiana, dijo: Yo soy el pan de vida. Y es como si hubiese dicho: yo soy el que llena ese vacío. Soy el que satisface esa hambre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Finalmente, solo hay una relación que es completamente amorosa y que dura para siempre, y es la relación con Dios. Y Jesús dijo: yo soy el camino hacia esa relación. C.S. Lewis, uno de los grandes gigantes intelectuales del siglo XX, conocido por ser autor de las Crónicas de Narnia, dijo: el cristianismo, si es falso, no tiene importancia, y si es verdadero, es de infinita importancia. Lo único que no puede ser es medianamente importante. No me había dado cuenta de cuántos pioneros de la ciencia moderna eran creyentes. Descartes, Newton, Kepler, Galileo, Locke, Copérnico, Faraday, Kelvin, Pasteur. Francis Collins, un gran científico de nuestra época, fue director del proyecto de genoma humano que mapea las 3.000 millones de letras de nuestro ADN. Considerado por muchos el avance científico más importante de nuestra época. Él describe cómo es que encontró a Jesús y llegó a creer en la verdad del cristianismo. Ese día, al lado de mi paciente, empezó una travesía para mí. Una travesía que había estado renuente a comenzar, pero que necesitaba hacer. Una travesía que supuse que solo terminaría reforzando mi ateísmo. Pero para mi sorpresa, resultó en mi conversión. ¿Será posible que él fue un loco? ¿Un malvado? ¿O realmente él es el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el enviado de Dios? Marcos capítulo 14 versículos 61 al 62. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Todo el peso de la enseñanza de Jesús, sus obras, su carácter, su cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento y su conquista de la muerte, prestan el apoyo tremendo para venir a una gran conclusión que vamos a mirar en este momento.
Quiero empezar con 2 puntos: de que Él existió y de que Él era completamente humano. ¿Será posible que Jesús solamente fue un gran hombre maravilloso y nada más? ¿Será posible que fue más que un gran maestro moral? Vamos a ver lo que la gente pensaba de Jesús de acuerdo a lo que dice Mateo 16, versículos 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vamos a ver lo que Él enseñó, los reclamos indirectos que Él hizo, las afirmaciones directas. Un escritor muy famoso conocido, C.S. Lewis, escribió lo siguiente. Dice él: un hombre que fuera simplemente un hombre y dijera el tipo de cosas que dijo Jesús, no sería un gran maestro moral. O estaría loco o sería el diablo del infierno. Uno debe de elegir. O Jesús era y es el Hijo de Dios, o estaba loco o era malvado. Pero C.S. Lewis continúa diciendo: no cometamos ninguna tontería condescendiente acerca de que es un gran maestro humano. Él no tenía la intención de hacerlo. ¿Qué evidencia hay para apoyar lo que dijo Jesús? Hay 5 puntos de evidencia. La primera, su enseñanza. Jesús enseñó en el Sermón de la Montaña. Vale la pena leer los capítulos 5 al 7 del libro de Mateo. Segundo, sus obras. Juan 10, versículos 37 al 38. Tercero, su carácter, la persona que Él fue. El ser consistente en las cosas, el ser fiel, el mantenerse santo, el mantenerse puro, el mantenerse moral. 4. Su cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Jesús es el cumplimiento de muchas profecías del Antiguo Testamento. 5. La conquista de la muerte en su resurrección. El haber resucitado es una gran prueba, una gran evidencia de que Él realmente decía la verdad. Al mismo tiempo, la resurrección podría ser cuestionada. Sin embargo, tenemos 4 evidencias de que la resurrección de Jesús realmente ocurrió. La primera, la ausencia de su cuerpo en la tumba. Segundo, las apariciones a los discípulos son prueba de que Jesús se levantó. Apariciones al menos en 10 ocasiones. Más de 500 personas vieron esto por un periodo de 6 semanas. Un gran número de testigos. También la naturaleza de sus apariciones son muy extrañas. ¿Cómo se aparecía? Tercera evidencia, el efecto inmediato. El efecto fue un espíritu que se movía, una decisión de mucha gente actuando y creciendo en la iglesia. Esto dio lugar al nacimiento de la iglesia cristiana. Mucha gente vino a la fe. Y cuarto, el efecto a lo largo de los siglos. A través de los siglos hay una fe tremenda, ferviente, que nos mantiene realmente sin titubear firmes en la fe. Nos enfrentamos entonces con una alternativa aterradora. O Jesús era y es justo lo que dijo, o estaba loco, o algo peor. A C.S. Lewis le parecía claro que no podía haber estado loco, ni ser un malvado, por lo que concluye: por extraño, aterrador o improbable que pueda parecer, tengo que aceptar el punto de vista de que Él era y es Dios. C.S. Lewis. Si somos honestos con nosotros mismos, tendríamos que admitir
porque todos hacemos o hemos hecho cosas que sabemos que es incorrecto hacer. Entonces, ¿por qué las hacemos? ¿Por qué murió Jesús? Por lo general, la gente sabe que Jesús murió, y casi de manera automática la respuesta a esta pregunta es: Jesús murió por nuestros pecados. Y sí, es verdad, pero este acontecimiento que partió la historia en dos tiene mucho más que contarnos. Jesús sufrió una muerte por crucifixión, el cual era un método empleado por los romanos que consistía básicamente en clavar al sujeto y dejarlo allí hasta que muriera. Es decir, que Jesús no era ni el primero ni el último en caer en este método de tortura. Entonces, ¿qué hace de la muerte de Jesús diferente a la de los demás? Lo primero es que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, y lo segundo que podemos hablar al respecto es que Él era el único que reunía las condiciones perfectas para salvarnos. La Biblia dice en Hebreos 7:26: tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pero, ¿por qué lo hizo? Primero, lo hizo por amor, debido a que no hay una muestra más clara de lo que el Padre siente por nosotros, como lo dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Segundo, lo hizo porque somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, debido a que nuestro pecado tiene consecuencias letales, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Tercero, lo hizo porque Él es el único y suficiente para hacerlo. ¿Y cuál fue el precio de todo esto? Lo que tuvo que pagar Jesús se traduce a los padecimientos físicos, a tal punto que dio hasta la última gota de su sangre preciosa, ya que no hay ni habrá nada en este mundo que pueda pagar la salvación de una vida. Así como dice el Salmo 49, del 7 al 8. Nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios el rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso, ningún pago es suficiente. También tuvo que soportar sobre él la ira del Padre que debió caer sobre nosotros por nuestros pecados, y la separación de Dios, o mejor conocida como la muerte espiritual. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿de qué nos salvó? Nos salvó de la condenación, debido a que Dios es santo y justo, no puede permitir que el pecado quede impune. Nos salvó de los poderes de las tinieblas, mejor dicho, hubo una transferencia de reinos, pasamos de las tinieblas a su luz. Nos salvó de la maldición de la ley que nos condenaba, haciéndose a sí mismo maldición. Y lo más importante no es que Jesús haya muerto en la cruz, sino que el tercer día resucitó, asegurándonos el perdón y la vida eterna, como lo aclara 1 Corintios 15:17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces ahora somos declarados justos, libres del efecto del pecado. Y esto viene por gracia, es decir, sin merecerlo, que recibimos la dádiva de Dios y pasamos de muerte a vida. Legalmente pasamos a ser libres. Dios es justo y en la corte judicial de Dios, toda la penalidad de nuestro pecado ha sido pagada en su totalidad. 3 versículos. Romanos 3, versículos 22 y 23. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora ya entiendes la razón por la que Jesús dio su vida
y no se opuso a morir en la cruz. Jesús es poderoso. Jesús es desde el principio con el Padre. Es ilimitado en poder. Él pudo haber evitado morir en la cruz. Pudo haber dicho, no, no voy a la cruz. Pero Él, pensando en ti, pensando en mí, se entregó para que hoy, tú y yo, seamos salvos y libres de la muerte. La fe no es un salto a ciegas. Es un paso razonable basado en evidencia. ¿Qué significa tener fe, ser cristiano? El Evangelio de Juan lo describe así: mas a cuantos lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Realmente me costó entender cómo es que la muerte de Jesús pudo haber hecho una diferencia en mi vida. Alguien me lo explicó así usando un versículo del Antiguo Testamento, Isaías capítulo 3, 53, versículo 6, que dice esto: todos andábamos perdidos como ovejas. La persona que lo explicaba dijo esto: esta mano nos representa a ti y a mí, y este libro representa todas las cosas que tú y yo hemos hecho mal. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Lo malo que hacemos nos separa de Dios. Vemos que causa una ruptura entre nosotros y Dios. Jesucristo, por otro lado, nunca hizo nada malo. Tuvo una vida pura, siempre hubo una relación perfecta entre Él y su Padre en el cielo. Podemos afirmar sin dudas que tuvo una vida pura al 100%. Lo que el versículo dice es: todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Continúa diciendo esto: pero el Señor, que es Dios, hizo recaer sobre Él, que es Jesucristo, en la cruz, la iniquidad de todos nosotros. Lo que Jesús hizo en la cruz fue recargar mi pecado y tu pecado, en lugar de cargarlo tú o yo. Pero ¿te das cuenta cómo nos deja esto a ti y a mí? Estamos libres para tener una relación con Dios. De cierta forma, todos ejercemos la fe todos los días. Si estás sentado en una silla, estás ejerciendo la fe ahora mismo. No sabes cómo se fabricó esa silla ni quién la fabricó, pero confías en que no va a ceder ante tu peso. Fe es confianza. No puedes probar sin lugar a dudas que no existe Dios o que existe. Creer ya sea en la existencia o la no existencia de Dios requiere fe. Ser cristiano es tener fe en Jesús, confiar en una persona. La oración. La oración está en el corazón del cristianismo, porque en el corazón del cristianismo hay una relación con Dios. ¿Por qué y cómo oro? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18, que dice de la siguiente manera: Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
cómo debo leer la Biblia. La Biblia está viva, me habla, como que tiene pies, manos, corre hacia mí y me envuelve con sus brazos. Esto es lo que dijo Martín Lutero, el alemán profesor de teología y monje, quien fue precursor de la reforma religiosa del siglo XVI. ¿Debería yo de leer la Biblia? Mateo 4:4. Él respondió y dijo: Escrito está: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabías que la Biblia es el libro más popular del mundo? En el 2014, la Biblia había producido 3.900 millones de copias. Información del 2020 dice que la Biblia aún es el número 1. El número 2 es Harry Potter. El tercero es Don Quijote de la Mancha. Cuarto, El Principito. 5, El Código de Da Vinci. 6, El Señor de los Anillos. Y 7, El Alquimista. Son libros muy populares que muchos conocemos ya. La Biblia es el libro número 1 en el mundo. ¿Sabías además que la Biblia es el libro más poderoso que existe? No hay libro que se le pueda acercar en poder. Y no hay comparación y nada se le puede atrever a enfrentar. Ni libro de magia blanca, magia negra, magia roja, fórmulas de armas destructoras, fórmulas matemáticas o consejos sabios que se escuchen muy poderosas. Nada. La palabra Biblia viene del griego biblion, que significa libro. El plural de la palabra biblion es la palabra Biblia en griego. De ahí es que la Biblia es la colección de 66 libros sagrados. La Biblia es un solo volumen que se divide en dos partes. El Antiguo Testamento, que contiene 39 libros, y el Nuevo Testamento, que contiene 27 libros. ¿Tú sabías también que la Biblia es el libro más precioso en toda la tierra? Los jueces en las cortes mantienen una Biblia junto a ellos y no tienen un libro de Harry Potter, no tienen un libro de poesías o de psicología. Esto se debe a que la Biblia representa justicia absoluta. A través de los siglos, muchos líderes gubernamentales se han apoyado en la Biblia para tomar decisiones y dirigir a las naciones. No hay otro libro escrito por una sola persona que sea capaz de aconsejar o administrar justicia mejor que la Biblia. La Biblia ha pasado la prueba de fuego a través de siglos. Ha pasado por severa crítica de escolásticos y eruditos. La Biblia siempre ha demostrado ser precisa y eficaz. Aunque han tratado de hacerla desaparecer por la faz de la tierra, nadie la ha podido eliminar, ni quemándola, hablando mal de ella o prohibiendo su lectura. Es tan viva hoy y es completamente apta para aconsejar, enseñar, corregir en justicia y administrar paz y salvación al ser humano. Es un libro infalible en sus profecías. Esto es, lo que dice se cumple sin fallar. Es acertada en sus enseñanzas. Es verdadera en sus relatos y congruente en su mensaje. Pregunta: ¿cuál es la importancia de la Biblia? Su importancia consiste en su mensaje al ser humano y su influencia moral a nivel mundial. 1. Dios ha hablado. 2. Dios habla. 3. Dios puede ser escuchado a través de la Biblia. ¿Cómo escuchamos a Dios hablar por la Biblia? Tiempo, lugar, método. Los tres son importantes. Tiempo. Planeando y separando un tiempo rutinario para estudiar la palabra de Dios. Ejemplo, cada lunes a las 8:30 p.m., jueves a las 10 p.m. o sábados a las 10:30 a.m. También el lugar. Vamos a mirar lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. La Biblia nos muestra el ejemplo de Jesús mismo, quien buscaba un lugar para estar a solas y orar. Para nosotros podría ser en tu cuarto, en tu carro, o ve a un parque para estar a solas, si te funciona. Y el método: pide, escudriña, pregunta y practica. Primero, pidiéndole a Dios que nos hable. Tu primer paso para escudriñar la palabra debería ser pedirle al Padre en oración que el Espíritu de Dios te permita escuchar a Dios hablándote a través del estudio de la palabra. Segundo, escudriña el texto.
lee el pasaje principal que vas a estudiar y lee el contexto. Esto es, después de leer el texto de estudio, lee unos versículos anteriores y unos posteriores al texto principal, o si es pertinente, lee el capítulo completo anterior si crees que te va a ayudar a entender mejor el tema que vas estudiando. Extiende tu panorama de estudio, como habíamos mencionado anteriormente, apoyándote de concordancias bíblicas, libros de comentarios, diccionarios de lenguaje y diccionarios bíblicos. Pon atención a las referencias bíblicas si tu Biblia te las da. Lee otras versiones bíblicas. Si estudias con la Biblia de la versión Reina Valera de 1960, yo te recomiendo que compares esos versículos con versículos de otras versiones bíblicas. Recomiendo que también leas la Biblia en otros idiomas si conoces otros idiomas. Tercero, usa preguntas para profundizar en el tema. Pregúntate, ¿qué está diciendo el pasaje? ¿Quién está hablando en este pasaje? ¿A quién le está hablando? ¿Tiene un significado lo que se está diciendo? ¿Cuál es su aplicación? Si adquieres el hábito de aplicar las preguntas de arriba, notarás que cada día entenderás más y muchas veces escucharás que, sin lugar a duda, es Dios hablando a tu corazón. Algunas veces no encontrarás respuesta a una o dos preguntas que te harás. Y está bien, nada pasa. Pero que esto no te desanime, sino que continúa estudiando y no dejes de pedir dirección al Padre en oración para que crezcas en conocimiento y te acostumbres a escuchar a Dios en tus estudios. Cuarto, practica lo que aprendes. Cuando aprendas algo, no te esperes mucho tiempo en ponerlo en práctica. Repásalo en tu mente. Imagínate tú practicando lo que aprendiste. También, algunas cosas que tú aprendas las puedes compartir con otros. Por ejemplo, yo comparto con mi esposa cosas que aprendo de la Biblia y esto me sirve de repaso porque ahora lo que yo aprendo se vuelve tópico de conversación. Lo más importante es que mientras más pronto lo pongas en práctica, mejor. Vamos a mirar lo que dice Mateo 7:24. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El famoso evangelista del siglo XIX, D.L. Moody, una vez dijo: la Biblia no fue dada para que la gente aumente en conocimiento, fue dada para cambiar vidas. Salmos capítulo 1, versículos 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta prosperidad no se refiere necesariamente a lo material, pues los hijos de Dios podemos grandemente prosperar en lo espiritual, que es lo esencial, sin necesariamente prosperar en lo material, pero también puede incluir una prosperidad material. No te sorprendas si Dios te prospera en lo material. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hemos sido elegidos para llevar fruto y fruto permanente. A su tiempo, tú vas a dar fruto, pero por ahora estás aprendiendo los fundamentos del cristianismo. Nuestros días están llenos de múltiples actividades. Es necesario hacer decisiones responsables. Todos queremos salir adelante en la vida. ¿Puede Dios proveernos algún tipo de guía? Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Salmo 32:8. ¿Cómo sabemos que es Dios quien nos habla? Hay varias pruebas en la Biblia. Una de ellas es, ¿está en línea con esto? Esa es la primera prueba. Segundo, ¿promueve amor? Dios es amor. Si un pensamiento viene a mi mente y no es de amor, entonces no es de Dios.
Otra prueba que Pablo nos da en 1 Corintios es, ¿nos fortalece? ¿Anima? ¿Consuela? Otra prueba que Pablo nos da es, ¿sentimos alguna forma de la paz de Dios acerca de la decisión? Pablo dice que la paz de Dios gobierne en sus corazones. Esas 5 formas siempre han sido reconocidas por diferentes sectores de la iglesia como formas que Dios nos guía. La primera es la Biblia. La segunda es el Espíritu Santo. La tercera forma es la razón, nuestra mente. La cuarta es la iglesia, el consejo de los santos. La quinta es la soberana providencia de Dios, la forma en que Dios acomoda todos los eventos. Porque Dios puede cerrar puertas o puede abrir puertas, y la clave es encomendar la decisión a Él y confiarle el resultado. Así que tenemos que observar las circunstancias, pero no hay que darles demasiado peso. A veces hay que perseverar a pesar de las circunstancias. Básicamente, Dios lo traza con nosotros. Él toma nuestros dones ordinarios y los convierte en algo hermoso. Y no lo hace en nuestro lugar. Nos dice que continuemos y trabaja con nosotros. Eso es una imagen de lo que Dios hace cuando decimos, Señor, hagámoslo juntos, de ahora en adelante. Él se pone al lado nuestro. Él toma nuestro blink, blonk, blink, blink, blink y lo transforma en algo hermoso. Ahora, Dios a veces nos guía de formas más inusuales, profecías, visiones, imágenes, sueños, impresiones o tal vez, a veces para algunos, hasta una voz audible. Y luego vemos en este libro que el propósito de Dios para nuestra vida es que debemos hacernos como Jesús. Por ejemplo, que debemos ser personas íntegras. Al leer esto, nosotros lo escuchamos hablándonos sobre su amor por nosotros, que somos sus hijos y que nos ama. Vemos que su propósito para todos nosotros es conocer su amor por nosotros y responder también amándolo. Así es como encontramos el sentido y propósito de nuestra vida en una relación de amor con Dios. Y luego nos llama a amar a otras personas, amar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro prójimo, amar a nuestro enemigo. Podemos amar de diferentes formas, pequeños actos amables. Tanta gente por las calles con dificultad en su vida. Y los pequeños actos amables no cuestan nada, pero pueden marcar una gran diferencia con una persona en su diario vivir o hasta en su vida. Sabemos que Dios tiene reservadas cosas grandiosas para tu vida. No eres salvo por hacer el bien, sino que eres salvo para así hacer el bien. Y Dios tiene un plan especial y un propósito para ti. Él tiene cosas buenas, únicas para que tú las hagas. ¿Quién es el Espíritu Santo? Jesús murió en la cruz. Y al tercer día se levantó de los muertos. ¿Cómo fue esto posible? O para ser más exactos, ¿quién lo hizo posible? Juan 14, 16 a 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estamos viviendo tiempos muy interesantes, mirando cómo el mundo entero se está digitalizando, viendo cómo las enfermedades amenazan al mundo, cómo las maldades se multiplican y aún en medio del desarrollo tecnológico, el Espíritu de Dios sigue obrando. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios eterno. Es el Consolador a quien el Padre envió para que esté con los que creamos en Jesucristo. Es la persona prometida al pueblo de Dios siglos antes del nacimiento de Cristo. Es la persona quien, como lo hizo en los días del Pentecostés del libro de Hechos, obra en la vida del pueblo de Dios en nuestros días, dando sabiduría, dando consejo, dando entendimiento
consolando, sanando, santificando, restaurando, fortaleciendo, enseñando, guiando y cuidando a todos los que hemos creído en Jesucristo y su mensaje para la humanidad. Hechos capítulo 2, versículos 37 al 41. Al oír esto se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en nuestras vidas? El Espíritu Santo estuvo presente en la creación. Dijimos que actuó en casos históricos particulares y que Él fue prometido a nosotros por el Padre, siglos antes del nacimiento de Cristo. También dijimos que Juan el Bautista relacionó al Espíritu Santo con Jesús y que Jesucristo predijo la venida del Consolador. Juan 3, del 5 al 8. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nadie nace siendo cristiano. Cuando nacemos físicamente en una familia. Nacer en Cristo nos hace cristianos. Es cuando nacemos en Cristo y aceptamos por fe al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador que venimos a ser cristianos. Ahora, ¿qué significa nacer en el Espíritu o nacer de nuevo? ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con el nacimiento espiritual del cual Jesús habla en Juan 3, versículo 5? El Espíritu Santo está actuando hoy. Aunque no le vemos físicamente a Él, sí podemos ver el trabajo físico que Él hace. ¿Es esto cierto? ¿No es solamente producto de nuestra imaginación? Si somos de Cristo, somos cristianos. Y si somos cristianos, el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es importante notar que aunque todos los cristianos tengamos al Espíritu Santo, no todos nos llenamos. Efesios 5, del 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje dice: sed llenos, porque llenarse del Espíritu requiere que queramos y busquemos llenarnos del Espíritu Santo. El camino del cristiano no es un camino muy fácil de caminar. Hay momentos difíciles y hay momentos de duda y miedo. Pidamos a Dios que su Espíritu nos guíe, nos permita crecer en los caminos de Él y podamos dar fruto para Él. Hoy estudiamos la función del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está con nosotros para confirmarnos que ahora tenemos salvación en Cristo Jesús, para interceder por nosotros en oración al Padre y desarrollar una nueva relación con el Padre
Él está con nosotros para ayudarnos a dejar nuestra forma antigua de ser y comenzar a dar un nuevo tipo de fruto, fruto del Espíritu. Obras que identifiquen que ahora somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios está para mantener a la Iglesia de Cristo por todo el mundo unida. Él está para darnos lo que necesitamos a través de la repartición de dones al cuerpo de creyentes. El Espíritu Santo está para darnos poder para testificar al mundo y así más personas reciban la salvación que Jesucristo ahora nos ofrece gratuitamente. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Como cristiano, unos días puedes sentirte muy motivado. Otros días, no tan motivado. De hecho, podrías sentirte desalentado en las cosas espirituales. ¿Es esto normal? ¿Todos los cristianos pasamos por este tipo de cosas? Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Algunos cristianos no dan indicios de ser cristianos, no dan testimonio de serlo, hablan con palabras frívolas, no parecen tener amor. Su conducta parece ser de indiferencia. Aún más, algunos dan mal testimonio dentro de la misma comunidad cristiana, pues a través de las noticias nacionales o internacionales escuchamos de escándalos ocurridos dentro de la iglesia cristiana. Otros cristianos son totalmente lo opuesto. Son cristianos que parecen traer paz, tranquilidad y seguridad en sus palabras, aspiran confianza y sus obras son de amor, bondad y no dejan lugar a duda de que son de Cristo y por Cristo. ¿Por qué esta diferencia entre los mismos cristianos? Esto se debe a que no todos los cristianos experimentamos la llenura del Espíritu Santo al mismo nivel. El ser lleno del Espíritu es una realidad actual que no todos experimentan. Mientras más buscamos, nos acercamos, conocemos a Dios a través del estudio bíblico y mantenemos una relación cercana con Él, más el Espíritu Santo nos llena para que podamos reflejar el amor de Dios. También nos da valor, capacidad y poder para dar testimonio de que en realidad somos hijos de Dios. Así entonces, el ser lleno del Espíritu Santo es poder de lo alto y significa estar en relación íntima con el Padre, significa perdonar a la gente que nos ha lastimado, amar a nuestros enemigos, compartir nuestra fe con otros, a fin de que vengan a Cristo. Todo esto no es por nosotros mismos, sino por el poder y habilidad que el Espíritu de Dios nos da. Pídele en oración al Espíritu de Dios que te llene, que te sustente, te dé entendimiento y te guíe. Pídele que te ministre el don que está en los planes de Dios, planes para contigo, y esos planes son de bien para ti. Jesús dice, el ladrón, refiriéndose al diablo, no viene más que a robar, matar y destruir. El diablo quiere destruir nuestra vida. Es su principal objetivo. Es lo contrario al objetivo de Jesús para tu vida. Jesús te ama. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, Pablo alienta a la iglesia para que haga frente a las artimañas del diablo. ¿Cuáles son las artimañas del diablo y sus tácticas? Hay 3 formas básicas con las que trata de destruirnos. Tentación, acusación y mentiras. Podemos combatir las mentiras con la verdad. Por eso estoy agradecido por mi Biblia. Es nuestra fuente para lo que es verdad sobre Dios, sobre el bien y el mal y sobre nuestra identidad. Y lo que encuentras en la palabra de Dios es que eres amado total e incondicionalmente. Eres aceptado y eres perdonado. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Podemos hacer frente al enemigo. Santiago 4 dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. A veces el bien y el mal es como un juego de tirar la cuerda, como si fueran 2 fuerzas iguales y opuestas y nunca sabes quién podría ganar. Pero Dios y el diablo no son iguales. El diablo no es rival para Dios. La Biblia explica que el mal ha sido derrotado. Nuestra posición en esta batalla está asegurada porque Dios nos libró del dominio de la oscuridad.
y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Pablo nos dice en Efesios cómo librar esta batalla. Él dice, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios. Nos alienta para deshacernos de los malos hábitos y encontrar nuevos. Habla metafóricamente de las partes de la armadura. Primero dice manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Así que mantén tu mirada en Jesús. No te alejes de Él. Aléjate de la hipocresía y las mentiras. Concéntrate en la autenticidad e integridad en tu vida. Luego la coraza de la justicia. Justicia describe que estás en la relación correcta con Dios y con el prójimo. Las decisiones que tomamos en esas relaciones son importantes. Perdona a tu prójimo y si has ofendido a alguien, entonces pídele perdón. Si te equivocas, como todos, pide a Dios que te perdone. Luego nos alienta a estar calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Debemos estar listos para servir y compartir el Evangelio. Sirve en tu iglesia o en tu comunidad, o ayuda a dirigir Alfa para otros. Ayuda en el banco de alimentos o refugio de indigentes. No te quedes sentado, involúcrate. Luego, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. El diablo te va a lanzar ataques, dudas, miedos, ansiedad, lujuria, toda clase de cosas. Tú sigue confiando, no pierdas la fe. Cuando nos sentimos condenados, nos protegemos recordando lo que Jesús ha logrado por nosotros. Él nos liberó, nos purificó y nos hizo nuevos. Luego, toma el casco de la salvación y gana la batalla de la mente. Las tentaciones suelen iniciar en la mente. Salvación significa libertad. Podemos experimentar la libertad que Jesús nos da. Entonces, Pablo dice que tomes la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Biblia es muy poderosa. Empápate de la palabra de Dios. Cada vez que Jesús fue tentado por el diablo, respondió con un versículo. Conocía las Escrituras y usó esas palabras como defensa contra el diablo. Finalmente, Pablo dice que sigas orando. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Así podemos mantenernos firmes en Dios, incluso al encarar el mal. En Romanos 12:21 Pablo escribe, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Así es como combatimos el mal, con amor y bondad. Todos los días cuando vamos a lugares como nuestro hogar, la escuela o el trabajo, tenemos la oportunidad de llevar luz a la oscuridad. Martin Luther King Jr. dijo una vez, la oscuridad no expulsa la oscuridad, solo la luz puede hacer eso. El odio no expulsa al odio, solo el amor puede hacerlo. Mira lo que otros seguidores de Jesús han hecho en el pasado para enfrentar al mal. William Wilberforce dirigió la campaña para abolir la esclavitud. Martin Luther King Jr. luchó por los derechos civiles en Estados Unidos. Esto no es solo para los grandes héroes de la historia, y no solo con grandes acciones. Tú puedes tener impacto en lo pequeño que haces, en la forma de tratar al prójimo, en las oraciones de cada día. Tu vida puede ayudar a combatir la injusticia, puede hacer una diferencia. Algunos creen que solo es un gran poder el que puede controlar el mal, pero eso no es lo que he encontrado. Son los actos pequeños y cotidianos de gente ordinaria los que mantienen a la oscuridad a raya. Los pequeños actos de bondad y amor. El verbo ir en todas sus formas aparece en la Biblia 1514 veces. Jesús le decía esto a sus discípulos constantemente. Vayan y digan, vayan e inviten, vayan y hagan discípulos. Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vayan y digan a las personas la buena noticia sobre mí. Y parece que todos tienen un tío Norman, el cristiano perfecto, que ejerce su fe, pero nunca les habla de ella. Pero la pregunta que quiero hacer es, ¿cómo se volvió cristiano el tío Norman? Alguien debió decirle. Y si los primeros cristianos no hubieran hablado de su fe, no la conoceríamos. Es como si encontraras agua en el desierto, un oasis. ¿No sería bastante egoísta encontrar esa agua y beberla tú solo, sin decírselo a tus amigos? Vas a querer decirles, miren, encontramos agua. Es natural que querramos decirle a las personas que encontramos a Jesús, ya que es una excelente noticia. La palabra evangelio significa buena noticia. Y cuando escuchas buenas noticias, quieres contarle a los demás. Las buenas noticias viajan rápido. Tenemos que entender que contarle a otras personas sobre Jesús surge naturalmente de nuestra propia relación con Dios. Y finalmente nuestra motivación es el amor. El amor hacia Dios y el amor hacia otras personas. Y una forma en que podemos contárselo a otros sin insensibilidad es con nuestra presencia en el mundo. Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo.
Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. La persuasión es lo que los primeros cristianos usaban para explicar la razón de su fe. El apóstol Pedro dijo: estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Albert McMakin era granjero. Cuando tenía 24 años, Albert encontró la fe en Jesús en un servicio de la iglesia en un poblado cercano. Sentía tanta emoción y tanta pasión que llenó su camión con amigos y los llevó al siguiente servicio para escuchar el evangelio que él escuchó. Había un adolescente hijo de un granjero y Albert estaba muy interesado en llevarlo al servicio. Pero el joven era difícil de persuadir. Estaba demasiado ocupado enamorándose y desilusionándose de varias chicas. Podríamos decir que no se sentía atraído por el cristianismo. Pero Albert McMakin tuvo una idea. Había logrado persuadir al joven para ir a la iglesia pidiéndole que manejara el camión. Cuando llegaron, el invitado de Albert decidió entrar y quedó, en sus propias palabras, fascinado. Regresó varias veces hasta que una noche pasó al frente de una reunión para orar y entregó su vida a Jesucristo. Fue en el año de 1934. Desde ese día, el invitado de Albert ha hablado en persona a más de 210,000 millones de personas sobre la fe cristiana, más que cualquier persona en la historia humana. Se ha convertido en amigo y confidente de 10 presidentes estadounidenses y ha hablado sobre Jesús a casi la mitad de la población mundial por radio y televisión. Su nombre es Billy Graham. La Biblia nos está hablando sobre la buena noticia. Cuando Jesús sanó al ciego, muchos le preguntaron al respecto, incluyendo los fariseos, que trataron de emboscarlo. El hombre ciego no sabía cómo contestar sus preguntas, así que dijo: lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Es difícil debatir eso. Las personas pueden debatir las afirmaciones del cristianismo, pero no pueden debatir tu historia. En el Nuevo Testamento, la proclamación del Evangelio en general va de la mano con una demostración del poder de Dios. El apóstol Pablo escribió: nuestro Evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Esto no solo se trata de palabras o de argumentos intelectuales, se trata de la experiencia del Espíritu Santo. Y esto ciertamente fue verdad para mí cuando descubrí el poder del Espíritu Santo. Experimenté lo que Pablo dice en Romanos 5:5. Él dice: Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Pablo en su carta a los Romanos escribe: el deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que lleguen a ser salvos. Y muchos descubren que cuando encuentran la fe en Cristo, ha habido una persona orando por ellos, tal vez un miembro de su familia, un padrino o un amigo. Así que lo mejor que tú puedes hacer es orar por tu familia, por tus amigos y colegas, y seguir haciéndolo. De este modo podemos confiar siempre que Dios estará trabajando en sus vidas. Me enteré de un hombre en la Segunda Guerra Mundial que agonizaba en las trincheras. Y su amigo se acercó a él y le dijo: ¿hay algo que pueda hacer por ti? El hombre dijo: no hay nada que puedas hacer por mí. Sé que voy a morir. El amigo dijo: ¿hay algún mensaje que quieres que entregue cuando regrese a Inglaterra? Y el hombre dijo: sí. Por favor, lleva este mensaje a este hombre en esta dirección. Y este es el mensaje que le dio. Dile que lo que me enseñó siendo niño está ayudándome en mis últimos momentos. Así que cuando el amigo regresó a Inglaterra, buscó a ese hombre en esa dirección. Y le dijo que lo que le había enseñado a ese soldado de niño lo ayudó como hombre a morir. Y el hombre dijo: Dios, perdóname, ¿sabes? Dejé de enseñar en la escuela dominical hace años porque creí que lo que estaba haciendo no tenía ningún efecto. Cada vez que le cuentas a las personas sobre Jesús, esto tiene un efecto, porque el Evangelio es la palabra de Dios. A veces tal vez te sientas desalentado, a veces me he sentido desalentado, crees que a las personas no les interesa, pero en realidad no sabes lo que está pasando en sus vidas. Si has sentido a Jesús en carne propia, continúa diciéndole a las personas. Si lo haces, vas a tener el extraordinario privilegio de ver a otras personas descubriendo su fe. No se me ocurre otra cosa que pueda hacer una diferencia más grande en la vida de una persona que su encuentro con Jesucristo. ¿Sana Dios hoy?
Me siento muy agradecido con los médicos por la forma en que me ayudaron, pero también con mi cuerpo por la forma en que sana solo. Ahora, toda la sanación finalmente viene de Dios, ya sea por los médicos que usan la destreza otorgada por Dios o los procesos de sanación naturales del cuerpo. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice: yo soy el Señor que les devuelve la salud. La naturaleza de Dios es sanar. Dios te ama y quiere que prosperes y tengas una vida en abundancia. La palabra Jesús significa Salvador. La palabra griega para Salvador es soso. Es interesante porque puede significar yo salvo. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, vino a darnos el perdón. Pero la misma palabra significa yo sano. Jesús vino a sanar a los abatidos. Pero cuando la Biblia habla sobre la sanación, no solo se refiere a lo emocional, espiritual y psicológico, también a la sanación física. El 25% de los evangelios hablan de los milagros de sanación de Jesús. En el Evangelio de Mateo podemos comprender la compasión que Jesús tenía por las personas. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Pero no era solo Jesús. Jesús le dio autoridad a sus seguidores, a ti y a mí, para dar la buena nueva y para sanar a los enfermos. Y no es solo para ciertas personas especiales, es para cada uno de los cristianos. Trato de orar por las personas como oraron por mí, porque creo que Dios nos sigue usando hoy para sanar personas. Él quiere usarte a ti para sanar personas. Quiero alentarte para que seas la persona que lleve sanación a tu familia, a tus amigos, a tu lugar de trabajo, a tu comunidad, que ore por los enfermos, que pueda aliviar a los afligidos, que limpie las lágrimas de la gente, que levante a los caídos, que elimine la división y lleve sanación a donde vayas, en nombre de Jesús. La iglesia no es una organización a la que entras, es una familia a la que perteneces. Primera de Juan 5:1 dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. No puedes decir que amas a Dios pero que no te agradan sus hijos, que es la iglesia. Dios es tu Padre y eso nos convierte en hermanos y hermanas. La intención de Dios era unir a toda la raza humana como una familia unida alrededor de Cristo. Jesús habla acerca de nacer del agua y del Espíritu. Jesús fue bautizado y le ordenó a sus discípulos que bautizaran. Ser cristiano requiere 3 cosas. Primero, algo que Dios hace. Él te da el Espíritu Santo. Lo segundo es algo que tú haces, es que te arrepientes y crees. Lo tercero es algo que hace la iglesia, y eso es bautizar. El bautismo es una marca visible de lo que significa ser un miembro de la iglesia. Es un sacramento. El agua significa lavar, limpiar del pecado. Simboliza el Espíritu Santo. Los ríos de agua viva. Jesús dijo: de aquel que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Y también simboliza morir y resucitar con Cristo. Piensa que este pedazo de papel te representa. Imagina que tu nombre está en este pedazo de papel. Y esta Biblia es Jesús. Pablo explica que tú estás unido con Cristo en una forma mística. Todos nosotros que estamos bautizados en Jesucristo, fuimos bautizados en su muerte. Ahora, todo lo que pase a este libro, también le pasa al pedazo de papel. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, tú moriste. Cuando Jesús fue sepultado, tú fuiste sepultado. Tu antigua vida murió. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, tú resucitaste con Él hacia una vida nueva. Amo a la iglesia porque es amigos, es familia. Y amo a la iglesia porque es hogar. En el Antiguo Testamento, el templo físico era el hogar de Dios, el lugar de su presencia.
Y es por eso que la gente amaba tanto esto. En el Nuevo Testamento no es una edificación física, es una construcción formada por personas. Hola, chicos. Me encanta que nos reunamos. Pablo en su carta a los Efesios habla sobre un templo santo. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Jesús dijo, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que cuando nos reunimos, Jesús prometió que estaría ahí en espíritu. A veces cuando las personas... Pablo dice en 1 Corintios 12:27, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. Jesús es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Los dos son inseparables. Hay más de 2.400 millones de cristianos en el mundo en la actualidad. Decenas de miles de nuevos cristianos todos los días. La iglesia en Europa Occidental ha estado en declive, pero esto no representa lo que pasa a nivel mundial. En África en 1900 había 10 millones de cristianos. En el año 2000 había 360 millones de cristianos. Es un crecimiento del 3.600%. En China en 1940 había 4 millones de cristianos. Ahora los expertos calculan que hay más de 100 millones. En la actualidad aumenta la fe de los jóvenes. China pronto podría convertirse en el país con más cristianos en el mundo. En Estados Unidos, 92% afirma creer en Dios. Hay 250 millones de cristianos. En cierto sentido, esto es como la boda, y lo que importa no es solo la boda, sino el matrimonio a largo plazo. Y lo que importa para ti es en dónde vas a estar en tu relación con Jesús a largo plazo. El mensaje que hemos tratado de transmitir, de dar durante tu tiempo en Alfa, es que Jesús te ama. Jesús murió por ti. Él entregó su vida por ti. Si hubiera sido la única persona en el mundo, Jesús habría muerto por ti. Dios te ama. Incondicionalmente, sinceramente y eternamente. Así que la iglesia debería ser famosa por su amor. Un amor que es incondicional e incluyente. Un amor para personas con diferentes historias, edades, etnias, modos de vida y perspectivas. De eso se trata la iglesia. No es un museo que muestra personas perfectas. Es como un hospital que nos recibe cuando estamos lastimados, cuando estamos heridos, y con su amor nos devuelve a la vida. Este amor incondicional nos ayuda a derribar barreras, hace que las personas se vuelvan a levantar, restaura y sana. Ser cristiano significa pertenecer a la iglesia. Tú no vas a la iglesia, tú eres la iglesia. Una comunidad de amigos, hermanos y hermanas en Cristo. Y la iglesia es el hogar. La iglesia es Jesús, el cuerpo de Cristo para el mundo. Y la iglesia es amor, la novia de Cristo. El autor T.H. Lawrence dijo, ojalá tuviéramos 2 vidas. La primera para cometer errores y la segunda para sacar provecho de ellos. Lamentablemente no hay ensayos para la vida, solo tenemos una oportunidad. Pero la pregunta es, ¿cómo puedes aprovechar al máximo el resto de tu vida? ¿Cómo puedes tener una vida con propósito, una que tenga sentido? Pablo escribe, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, es decir, por lo que Dios hizo por nosotros por la libertad y vida que trae una relación con Él, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Una de las cosas más significativas que Jesús dijo fue, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Cuando Jesús dice yo soy el camino, nos dice, soy el camino a una relación amorosa y duradera con Dios. Una relación que llena esa añoranza que todos tenemos de ser amados y aceptados. Cuando Jesús dice soy la verdad, no solo se refiere al conocimiento intelectual, como memorizar hechos sobre Dios. También se refiere al corazón, nos dice que la verdad es personal.
puedes conocer a Dios personalmente. Sí, es la diferencia entre saber sobre una persona y conocerla a ella misma. Lo que Jesús nos dice es que podemos conocer a Dios así, como a un verdadero amigo. Comprender esto, darme cuenta de esto del cristianismo, cambió todo para mí. Yo pensaba que el cristianismo no tenía relevancia en mi vida, pero ahora es lo contrario. Nada ha tenido un impacto mayor en mi vida hoy que mi relación con Dios. Por último, Jesús dice, yo soy la vida. En esencia dice que Él es únicamente quien puede darte una vida plena. No que será todo fácil, pero que en Él encontramos una vida de sentido y plenitud. Una vida sin culpa ni vergüenza. Todos conocemos sentimientos de culpa. A veces es culpa falsa, pero he tenido sentimientos reales de culpa, como todos, por hacer cosas que están mal. Pero la maravillosa noticia es que Dios nos ama a pesar de eso. Dios vino en la persona de su Hijo Jesús a morir por ti y por mí. Y en la cruz tomó toda nuestra culpa, todo lo que hemos hecho mal, dicho mal o pensado mal, y murió en nuestro lugar para que pudiéramos ser perdonados. Y cuando recibimos ese perdón, experimentamos vida, y vida en abundancia. Eso es exactamente lo que Jesús quiere para ti y para mí. Vida en abundancia, vida en plenitud. Si llegas a vivir 70 años, en promedio, así es como vas a pasar tu vida. Vas a pasar 20 años y 3 meses dormido, 10 años y 5 meses viendo televisión, 7 años y 6 meses comiendo y bebiendo, 5 años y 9 meses viajando en un transporte, 18 meses esperando en fila y 6 meses en semáforos. Es alarmante pensar que muchos pasarán más tiempo en los semáforos que hablando de cosas importantes sobre la vida y la fe. Tienes aproximadamente 570,000 horas de vida y queremos invitarte a pasar menos de 24 aquí en Alfa. El Espíritu Santo puede guiar para anunciar el mensaje de salvación en el lugar correcto, a la hora correcta y de la manera correcta. El Espíritu de Dios es el que hace la obra, da valor y pone pensamientos y palabras que tu boca debe decir. El mensaje que Pedro habló hace 2000 años es el mismo de hoy. Si estás mirando este video y estás resistiendo entregar tu vida a Cristo, ya no te resistas. Dios te está llamando. Arrepiéntete y en cuanto tengas la oportunidad más cercana, en obediencia, bautízate en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. El Espíritu Santo quiere morar en ti. El arrepentimiento es una decisión que tú tienes que tomar conscientemente. El bautismo es un paso decisivo que tú debes tomar en tus 5 sentidos y hacerlo en obediencia no a lo que digo yo, mas a lo que las Escrituras enseñan. Esa decisión nadie la puede hacer por ti, solamente tú decides. Porque una vez que escuchas el mensaje, tienes que decidir. Es la misma decisión que uno hace con el corazón de creerle a Cristo. El bautismo viene a ser la señal de tu obediencia, viene a ser como una señal física y visible que tú has decidido conscientemente seguir a Cristo. El Espíritu de Dios quiere estar contigo para guiarte hasta que el Padre nos llame a su presencia. Si aún no has entregado tu vida a Cristo y sientes el llamado, no te resistas. Y en un momento podrás orar conmigo para pedirle perdón a Dios y podrás seguir a Cristo de ahora en adelante. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 10 y 11. Dice así: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Cree en tu corazón y repite con tus palabras la siguiente oración de fe. Dios creador que moras en los cielos, yo reconozco que soy pecador y que te necesito en mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Hoy me arrepiento de haber pecado y recibo en mi corazón al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Yo voy a seguirte y obedecerte de ahora en adelante,
Te doy gracias por perdonarme hoy. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús, por venir a mi vida. Amén. Mantente firme en el Señor y enfrenta el mal con el bien. ¿Quién sabe cuántas vidas podrías impactar con las acciones que tomas? Recuerda que no estás solo. Hay millones de personas trabajando juntas por la gracia de Dios, cambiando el rumbo del mal y defendiendo la causa del amor y la justicia. Tu vida puede hacer una gran diferencia. Queremos alentarte, ahora que Alfa llega a su fin, a que puedas involucrarte, a hacerlo ahora. Esta ha sido la aventura más fantástica. Sí, pero este es apenas el principio. Amor. Eso es de lo que se trata. Tú eres amado. Tú eres amado por Dios. Si te llevas solamente una cosa de Alfa, llévate esto. Dios te ama a ti. Tú eres un hijo de Dios. El Espíritu de Dios vive dentro de ti. Jesús murió por ti, así de grande es el amor de Dios por ti. Tienes el mensaje más poderoso en el mundo. Es un mensaje que va a cambiar vidas. Tu vida tiene un propósito. Tú puedes hacer una diferencia. Pero no podemos hacerlo solos. Yo hago lo que usted no puede. Y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. En nombre de Jesús. Amén. 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 Cuando volteas a mirar tu vida, verás que Dios ha estado guiándote, tiene un propósito para tu vida. Y al leer la Biblia, al escuchar al Espíritu, al hablar con tus amigos, al pensar y observar, tu vida tiene un propósito. Y dejarás tu huella, y tendrás un impacto mucho más grande del que te des cuenta. Y un día Dios te dirá, bien hecho, has llegado a tu destino. Es grandioso. Sí, eso es cierto. Me da mucho gusto que